patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te vio, un soldado en cada hijo te vio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el ruido, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. De los libertadores, que queman con su gloria los fastos de otra edad, llenos de santos honores, con sus vidas sacrificaron y por nosotros conquistaron el bien mayor, nuestra libertad. Qué noble fue su empeño para tornar un sueño de gloria en realidad. Tenemos ahora reseña histórica de nuestra independencia por la maestra María Esther Juárez Ojeda. El 16 de septiembre de 1810 estalló la Guerra de Independencia en México con el repicar de las campanas de la iglesia de Dolores, curia a cargo de Miguel Hidalgo, una de las figuras que conformaron las juntas literarias de Querétaro. En estas juntas, que no eran otra cosa que la conjura de un plan cuyo objetivo al comienzo fue el de la creación de un congreso que gobernara en nombre del rey de España, Fernando VII.
Estuvieron también Ignacio Allende, Juan Aldama, los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros personajes importantes en el desarrollo de las primeras de 3 etapas que vivió la Guerra de Independencia. El plan, que sería lanzado el 2 de octubre de 1810, al ser descubierto, se adelanta el 16 de septiembre. La etapa de la independencia en primera etapa corrió el 16 de septiembre de 1810 el 21 de marzo de 1811 se vivieron los primeros combates entre los ejércitos realistas e independentistas. La toma de varias ciudades como Celaya, la ciudad de Guadalajara, Zacatecas y Valladolid. La abolición de la esclavitud por parte de Hidalgo el 10 de diciembre de 1810. Y se sufrió la derrota que por momentos escribía la historia de la independencia de México, la batalla del Puente de Calderón. En esta primera fase de la guerra mueren los primeros caudillos insurgentes. Ignacio Allende es fusilado el 26 de julio de 1811 y Miguel Hidalgo sufriría la misma suerte el 30 de julio del mismo año. En la segunda etapa de abril de 1811 al 22 de diciembre de 1815 es liderada por López Rayón y José María Morelos y Pavón, obteniendo importantes victorias por el sur de México, tomando las ciudades de Cuautla, Oaxaca y Michoacán. Se instala el 14 de noviembre de 1813 un Congreso Nacional Constituyente, donde Morelos declara la independencia de la América Española mediante el documento llamado Sentimientos de la Nación. Iturbide entra en escena al lado de los intereses de la corona española y junto con el ejército realista comienza a derrotar a los insurgentes y de nuevo parece que la independencia de México no vería un final benigno. La captura y fusilamiento de Morelos el 22 de diciembre de 1815 cierra este capítulo de la historia de México. La tercera etapa de 1816 a 1819 comienza con la desorganización obtenida a través de las derrotas que los realistas propinaron al ejército insurgente. Esto hace que la lucha se enfrasque en una guerra de guerrillas, la renuncia a la lucha independentista de muchos caudillos que venían perdida la revolución y los indultos otorgados por la corona hicieron que casi muriera el movimiento. Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier serían figuras representativas de la resistencia que aún quedaba. Mina sería fusilado el 11 de noviembre de 1817. Solo quedaba Vicente Guerrero, que sería el encargado de conseguir lo que en 1810 se inició en la Curía de Dolores, en el estado actual de Guanajuato, la cuarta etapa de la consumación de la independencia en México.